Hola, me llamo Anna Yats y en esta sesión vamos a comentar los asientos relacionados con la autocartera. El concepto autocartera o negocios con acciones propias implica que la empresa lo que está haciendo es comprar su propio capital a los socios, sin que necesariamente automáticamente procede a reducirlo. Por lo tanto, tenemos un capital escriturado cuyo dinero está fuera de la empresa. Por ello, la normativa mercantil limita ese tipo de operaciones. Es más restrictiva en la SL que en la SA, pero pone condiciones para llevar a cabo dicho tipo de operaciones. Si son autocartera o acciones propias o participaciones propias, figuran en el balance dentro del apartado de fondos propios en signo negativo. No van como activo financiero. Eso hace que siempre la información la veríamos en el apartado, como digo, de pago neto. Aquí tenemos episodio cuarto, autocartera, y nos informaría del dinero que hemos pagado al socio que le hemos comprado la participación. Dicha información no se actualiza. Aunque la acción baje o suba de valor, nosotros siempre mantenemos la información del precio pagado al que se ha ido o a que nos ha vendido la participación. Si en lugar de ser capital propio fuera de la dominante, sí que iría como activo financiero y sí que se ajustaría evidentemente por deterioro. Pero ya digo, autocartera no hacemos ajuste. Vamos a ver en qué tipo de limitaciones nos pone la normativa mercantil. En la SL, en primer lugar, prohíbe totalmente la compra en el momento de la suscripción originaria, es decir, cuando la compañía se constituye o amplía capital social. Lo declara una operación nula de pleno derecho. Luego, una vez escrito de capital social y esté totalmente desembolsado, evidentemente, pues una SL, lo va a permitir en los siguientes casos que regula el artículo 140. En primer lugar, si la compañía hace una operación en la que compra un patrimonio y en ese patrimonio hay una participación en nuestra empresa, se convertiría en autocartera. Sería, por ejemplo, una fusión en que la compañía absorbida tuviera una participación previa en nuestra empresa. También puede ser posible derivado de que uno de los socios nos regale gratuitamente acciones de la propia compañía o a través de alguna adjudicación judicial o orden de embargo. También se puede dar autocartera en la SL cuando hay previamente un acuerdo de capital social y para llevarlo a cabo se hace una compra de participaciones propias. Y también se puede derivar de un acuerdo en la Junta de Accionistas, pero que evidentemente se lleva a cabo la operación de autocartera con cargo a beneficios o sea libres. Es decir, es obligatorio que la SL tenga reservas voluntarias en importe suficiente para poder adquirir las participaciones propias, con la intención de que el socio quería ser de la compañía y como hay una cláusula que restringe la venta a terceros, es la propia empresa la que le adquiere las participaciones o bien un motivo de que el socio pues haya muerto y por lo tanto sea la compañía la que se adquiera las acciones o participaciones propias. La idea sería la siguiente. En estos casos, el plazo para vender dichas participaciones propias es de 3 años. Si fueran título dominante, tendríamos que venderlos en un plazo de 1 año y mientras tanto mantener una reserva indisponible. En el caso muy concreto de donación por parte del socio de las participaciones, si a continuación fueran amortizadas, como no ha habido un desembolso previo a los socios, sí que sea obligatorio porque al rebajar la cuenta 108 y amortizarla como garantía de casa a terceros, dotar la reserva indisponible por el valor nominal de dichos títulos propios que se amorticen. Luego, también en la SL comentar que mientras tenga las participaciones propias, dichos títulos pierden todos los derechos, tanto el voto como también económicos, es decir, no cobran dividendos, no pueden acudir a pleno capital social y está prohibido en la SL de alguna forma aceptar como garantía o prenda las propias participaciones y tampoco se puede hacer apoyo financiero. No puede hacer préstamos a compañías del grupo para adquirir participaciones propias. Vamos a ver a continuación ejemplos. El primero de todos lo he puesto en el caso de que una compañía por la Junta General aprueben los socios la selección de los socios que tenía 10.000 títulos y eran de 2 euros de valor nominal, pero se la adquieren o se acuerda como precio a 6 euros. Supongo que la compañía tenía suficientes reservas voluntarias para acreditar la operación y llevarla a cabo.
Te digo, la intención aquí no es negociar con capital propio, sino se lleva a cabo una reducción de capital de uno de los socios que abandona la empresa. La compra se hace el día 15 de octubre, a nivel mercantil se escritura el 18 de noviembre y el día 25 de octubre se liquidan los gastos con notario y gestoría, que aquí tenemos el importe. Vamos a ver los asientos. Por la compra, por el pago que le hacemos al socio que se va, haríamos como la intención, y está aprobada ya la reducción, sería la cuenta 109, acciones o participaciones propias con la intención de amortizarlas, hablando claro, por el precio que le pago al socio, 10.000 títulos a 6 euros y salida por bancos. Luego, como el 25 de octubre liquidamos la factura con el notario, luego está asociado a la operación, siempre se contabilizan como menos reservas, la cuenta 113. El IVA será deducible, la retención de profesional va a la cuenta 4751 y la 410 el importe neto. Luego, cuando mercantilmente quede registrada la reducción, en la cuenta 100 lo que hacemos es rebajar los títulos amortizados por su valor nominal. 10.000 participaciones por 2 por 20.000 euros. Como el socio que se fue cobró por ello 6 euros por cada título, la diferencia entre el precio que pague al socio y el nominal se contabiliza menos reservas voluntarias, las hayan o no. Si no hubiera saldo en reservas voluntarias, quedaría negativo y condicionaría el reparto futuro de dividendos. Es decir, tenía que comer primero esas reservas negativas para poder pagar dividendos más adelante. Aquí lo que he hecho es para evitar, claro, como hay una devolución de aportación a los socios, se decía que para evitar la consulta a acreedores, lo que hacemos es la garantía de que tienen de la cuenta 100, dotamos una reserva indisponible, que cogemos voluntarias y pasamos a la cuenta 1142 por capital amortizado, que tiene la misma garantía que la cuenta capital, el nominal de las participaciones que hemos retirado de circulación, los 10.000 títulos a 2 euros. Cuidado porque la garantía de crédito es la cuenta 100, el nominal, y no el precio pagado a los socios. Aquí tengo otro ejemplo en el cual tenemos aquí la idea de que uno de los socios de la empresa regalara voluntariamente, sin ningún tipo de contraprestación, 100.000 participaciones propias a la sociedad. Este socio se lo da a la empresa los títulos el 1 de julio y tiene una participación del 80%. Y más adelante la empresa tiene 3 años para ver qué hace con esos títulos, pero en el año 2021 los vende a otro socio por un valor de 10 euros. Y el que se ha ido lo había, bueno, el valor en el momento que se recibió el título gratuitamente era de 8. El tema en la actualidad, en la resolución del ICAC publicada el 5 de marzo de 2019, califica la operación cuando es donación de autocartera como aplicando la norma 18, que tiene que ver en el apartado 2, donación de su empresa, que iría por la 118, y la parte que cede, que da, que no es suya, tendría que ser liberalidad. Pues vamos a ver cómo haría el asiento contable. El 1 de julio, cuando recibo las acciones propias o participaciones propias de este caso, haría la cuenta 108, participaciones propias en situaciones especiales, va a hablar razonable, que es a 8 euros en la actualidad, y como el socio tiene un 80%, por 80% es neutral, va a la 118, aportación de socios, incrementa el patrimonio y no es ingreso. Pero en teoría, por la parte que es el 20% que beneficia a terceros, tendría que aplicar como es activo no monetario otras donaciones y esperar a que realizara esos títulos para transferirlo como beneficio o reservas voluntarias. Aquí tenemos que al venderlo al siguiente ejercicio, que sería la venta la tiene lugar, el 1 de marzo del 2021 y lo vendemos a un precio de 10 euros. Por tanto, las 5.000 participaciones serían 50.000 y la diferencia con el razonable que del día que las dieron, sí que aquí la norma contable viene a decir esto, que la diferencia entre el valor en el momento que recibo la autocartera y el de su venta va por voluntarias. Por tanto, eso todo lo que vale de más lo incluiría como más patrimonio. Por eso creo que luego el traspaso de la 132, en vez de ir directamente por pérdidas y ganancias, sería más correcto ponerlo como voluntarias, porque en realidad la autocartera, la diferencia entre el valor por el cual
se vende en ese momento o el que se recibió, en la vida real no pasa por cuenta de resultados, sino que va directamente por reservas. Aunque se aplique la norma 18 en su apartado primero, la parte que es legalidad tendría que ir por ingreso contable. Ese es un tema que queda pendiente resolver y ya veremos cómo lo soluciona más adelante el ICAC. Luego me centro en lo que serían limitaciones en relación con la SA, que ahí tendríamos que regula en la SA, primero, supuestos de libre adquisición, muy parecido a la SL, es decir, de alguna forma. Ahí no se vota el que pueda operar con autocartera, sino que de alguna forma nos la encontramos. Primera opción que tiene es que ha habido un acuerdo de reducción de capital social que para llevarlo a cabo compra acciones propias. O bien lo mismo, por una fusión o una compra de un negocio, dentro de los activos de negocio hay mi propio capital, que tiene una inversión previa en mi empresa, con lo cual se convierte el recibo de patrimonio en autocartera. Luego se puede utilizar para el canje, si es una fusión o una decisión, o se puede mantener si no supera el límite permitido. Luego también estaría igual que antes a título gratuito, o también en procesos de embargo o bien de adjudicación judicial. En estos casos la diferencia con la SL es que si no supera los límites no tengo por qué venderla, y supera los límites el plazo para venderla en estos supuestos sería de 3 años. Ese sería por un lado lo que llamamos libre adquisición. Luego hay la adquisición directiva con condiciones, que regula el artículo 146, es decir, permite a la SA negociar con autocartera, incluso tener también titular dominante, pero le pone condiciones. Primera, que sea autorizada por la Junta de Accionistas y hay que aprobar el número máximo que permite adquirir, el precio mínimo y el precio máximo y la validez del acuerdo que toma la Junta para autorizar a Consejo de Administración que opere con autocartera. Luego también pone como condición en que el precio que paga por autocartera no puede hacer o no puede producir que el valor del patrimonio neto quede por debajo del capital escriturado más reservas indisponibles. Luego veremos cómo calcula dicho patrimonio neto. También está el tema de lo que sería el límite. No permite cualquier importe, lo limita al valor nominal que tenga la empresa de capital social a un 10% o a un 20% según sea cotizada o no. El 20% es compañías no cotizadas y el 10% es para compañías cotizadas y computan para el límite tanto las que tenga ya de propias como de su dominante, como sus filiales que tengan de su dominante y de propias. Por tanto, es un poco limitar el número de autocartera. Es importante que de alguna forma estén totalmente desembolsadas porque es una operación tributaria nula, excepto que procedan de donativos, ¿vale? Es decir, que sería uno de realmente las acciones propias o bien llevarán incluidas prestaciones accesorias. Pero en otro resto de casos es obligatorio que para poder negociar con autocartera esté totalmente desembolsado dichos títulos. ¿Qué pasaría si superamos el importe que pague por autocartera o bien el límite? Pues bueno, si incumplimos el requisito del artículo 146, el plazo que nos da la normativa para vender de la primera compra sería de 1 año. ¿Vale? Si a cabo de 1 año no se hubiera vendido el exceso o se hubiera ajustado el valor pagado por autocartera, tendríamos 2 meses para reducir capital social por la cantidad que ceda. Luego también comentar, aquí tenemos lo del patrimonio neto, cómo se calcula a efectos de ver si supera o no el tema del límite permitido. Cogemos formato de cuenta anual como siempre. Le sumamos lo que serían la parte no exigida del capital, lo de la 1030 y la 1040. También le incorporamos la parte del capital y la prima que hemos considerado pasivo financiero, tema de rescatar o tema de sin voto, o bien privilegiadas que como hay una parte pues se considera pasivo financiero, se tendría en cuenta mercantilmente es capital y se incluiría. Y en cambio se restaría en negativo lo que llamamos beneficios imputables al patrimonio neto, desde la cuenta 121 si es positiva o el tema de operaciones de cobertura que sería la 134 o las subvenciones, que todo ello si de alguna forma digo al sumar
al pago neto en formato de cuentas anuales, para esta operación lo quitaríamos. Y la intención es que lo que haya pagado al socio proceda de reservas voluntarias o prima de emisión, es decir, libres. ¿Vale? No utilizar o no justificar la autocartera a través de operaciones que o no están realizadas como la 134 o bien como las subvenciones que son relacionadas con inmovilizado. Nada tienen que ver ese dinero invertirlo en comprarte a ti mismo. Luego también en el tema de derechos, ¿qué pasa con la autocartera a nivel de la sociedad anónima? Pues en este caso sí que es verdad que suprime el voto, pero y también el tema de dividendos para propias, pero en caso de una ampliación totalmente liberada, la autocartera puede acudir. Y también se acepta que en el tema de acciones propias se pueden aceptar en garantía o en prenda. Ahora bien, lo que no se permite es dar préstamos para fomentar la compra de autocartera. El apoyo financiero no, pero aceptarlas en garantía o, por ejemplo, en una empresa totalmente liberada, en el caso de la SA, puede acudir. Y sobre todo es que si no supero el 20% o el 10%, puedo mantenerla de manera indefinida dicho tipo de volumen de autocartera. Aquí os he hecho un resumen de cómo contabilizamos todo el tema relacionado con capital propio. Si tenemos la autorización para negociar y no es un acuerdo para recibir capital social, la cuenta es la 108. Todos los gastos de los intermediarios que tengan que ver con la operación de la compra siempre irían por ser voluntarias. Como he dicho antes, la cuenta 108 mantiene el valor por el cual adquiere los títulos. Si ha habido varias compras, lo trabajaremos a precio medio ponderado. Si nunca hay que hacer deterioros ni ajuste a ese valor. En el día de mañana, cuando se vendan o se amorticen, la diferencia entre el precio pagado o el precio de venta y el nominal irían por reservas. Y si se aceptan autocartera como en garantía o en prenda, la cuenta 108 no la damos de alta porque los títulos son propiedad del socio, pero creamos la reserva indisponible que tenemos la 114 para acciones admitidas en garantía. La otra está pensada para cuando compro accedo a la dominante, que se me obliga como un activo financiero en nuestro patrimonio neto a tener reserva indisponible mientras mantenga dicho activo. Bueno, vamos a ver ejemplos del tema de autocartera, pero en una SA. Yo aquí tengo que es una compañía cotizada y mi empresa compra 4.000 acciones propias a una cotización de 9 euros más gastos de intermediario. Pues en este caso, como tengo la autorización para negociar con acciones propias y especular con ellas, utilizo la cuenta 108. La 108 solamente incorporo el precio que pago por el título. Los intermediarios, como he contado antes, siempre van como menos reservas voluntarias y por bancos el total pagado. Si yo voy a ver las compras, insisto, mañana cuando reduzca capital social o bien las venda, utilizaría el precio medio ponderado. Solamente ha habido una compra, pues cuando vendo, lo que hago es que anulo la cuenta 108 por el coste. En bancos el precio de venta neto de gastos y la diferencia entre el precio que hay en el mercado actualmente y el que yo pagué en su día en la compra va por reservas y lo asimilamos a una reducción de ampliación de capital social. No afecta al resultado del ejercicio. Y si más adelante se acuerda su amortización, eso es en octubre del 2020, pues lo que hago es pasar la cuenta 108 a la cuenta 109, porque hay un acuerdo que los activos que nos quedan, en vez de recolocarlo en el mercado, los vamos a amortizar. Y cuando quede inscrita la reducción de capital social, lo que haría en definitiva es, con la cuenta 100, disminuir del capital escriturado las que hemos amortizado por su valor nominal y la diferencia con el precio pagado también serían voluntarias en negativo. Aquí tengo un ejemplo, porque en la resolución se introducen las consultas que ha ido previamente del ICAC del tema autocartera. ¿Qué pasaría si al socio le compro participaciones propias, pero en vez de pagarle con activos monetarios, le entrego un activo que es no monetario, como aquí sería, por ejemplo, un terreno? Pues la diferencia entre el valor por el cual adquiero el terreno de la compañía y su valor actual sería beneficio del ejercicio o pérdida. Aquí tenemos que la autocartera se valora por razonable actual del terreno. Si tenía 30.000 acciones ese socio y se valora actualmente a 20,
y el valor del terreno equivale a 600.000 euros, pues la idea sería esta. Yo doy de alta la 108 por el valor razonable actual de la autocarta del terreno, pues van a coincidir, anulo el terreno que tiene que contar con inversión inmobiliaria, por el lado del haber, por el coste, 400.000, y la diferencia entre su valor de coste y su valor actual sería beneficio por operaciones inmobiliarias. Por tanto, la 772 reflejaría, es decir, es el pago de un bien que no es un negocio al socio como compra de la autocartera. O sea, la autocartera se puede vender a un tercero, se puede mantener si no supera el 20%, etc. También había una consulta LICA que hacía referencia a lo que es recompra, es decir, pactar con los socios que se le compraría una parte de su cartera a un vencimiento y a un precio establecido. Pues aquí la idea que estoy planteando es uno de los socios se acuerda con él que nos venda 10.000 acciones propias dentro de 4 años a un precio de 5 euros. Y claro, como es un precio futuro, mientras tanto, esos 4 años todavía él tiene esa autocartera, por lo tanto, cobraría los dividendos, el capital tendría derecho a ir a ampliación de capital y, por tanto, la compañía incluso no tiene tampoco limitado el voto ni nada de todo esto, sino simplemente ese acuerdo hay que reflejarlo con una cuenta transitoria que sea la cuenta 107 como un compromiso de adquirir acciones propias, que iría como menos patrimonio neto y iría por el precio actualizado, es decir, por el precio pactado, que son los 5 euros, actualizado a un tipo de interés de mercado y una deuda a largo plazo. Como el socio tiene un 30%, sería parte vinculada el pasivo. Le iría devengando el gasto financiero y si se adelanta una parte del precio, como digo aquí, al cabo de 2 años, pues voy devengando el primer año, el segundo, luego le adelanto a dicho socio 20.000 euros, pues cancelo del pasivo 20.000 euros, ajusto, pero claro, yo había hecho cálculo que no pagaría nada hasta dentro de 4 años, la parte pendiente la actualizo al final del año 2, miro qué saldo tengo acumulado en pasivo y ajustamos la diferencia con un mayor coste de dichos títulos. Vuelvo a devengar el tercer y el cuarto año, pago luego al socio lo que le corresponde y lo que haría cuando ya fueran propiedad mía simplemente es transferir esa de la cuenta 107 que tenía actualizado el coste de autocartera a la cuenta 108. Digo, al haber un acuerdo previo, un precio previo, lo que me limito a hacer es, en definitiva, actualizar la deuda futura a fecha actual, que sería el valor por el cual figuraría el coste de autocartera en la cuenta 108. Por lo que pague de más por el tiempo va como un gasto financiero. Es como si fuera de entrada que hoy compro ya los títulos y al socio le pagará una parte más tarde. Yo aquí digo, pacto con el socio una compra de participaciones propias por un valor total de 80.000 euros. Pago hoy 30.000, estará dentro de un año con un tipo de interés del 5%. Yo valoro la cuenta 108 por el valor actual. En bancos lo que pago, en partes vinculadas pongo una deuda pendiente y devengando gasto financiero y acabaré pagando, en este caso, 52.500, pero sería gasto financiero, no es mayor coste de la autocartera. Así que aplazar el pago, hablando claro, lo que pague de más va como gasto financiero. También aquí he puesto un ejemplo en el cual un cliente que nos debía un dinero, como no pudo cobrar y además tenía participación en la empresa, judicialmente se le demandó y el juez dictamina que se le embarguen parte de las acciones que tenía la empresa como pago del crédito. Se le embargan 5.000 acciones propias, cuya valor nominal son actualmente 2 euros, pero su valor razonable es de 7. Claro, yo aquí tengo que el valor de la acción que recibo en relación con el crédito hay una pérdida de 1.000 euros que es como si fuera una quita. Pues aquí tengo la 108, la doy de alta por 7, valor actual, elimino el derecho de cobro con el cliente, doy la quita definitiva o la pérdida definitiva de los 1.000 euros y revierto el deterioro. ¿Qué hubiera pasado si en la fecha actual la acción que me adjudican valen algo más que el nominal del crédito? Lo limitaría al nominal del crédito. Lo que hagan de más, hasta que no lo venda, no lo contabilizaría como reservas, como beneficio. También aquí he puesto el ejemplo de que yo acepto de unos administradores de la compañía garantía de su gestión lo que sería la autocartera. Bueno, pues evidentemente todos los títulos son suyos, no son míos. Solamente si hubiera una mala gestión por su parte y se me adjudicara
como penalización esos títulos, daría de alta yo en la cuenta 108. Igual si hiciera de alguna forma un préstamo al administrador o al socio y como garantía aceptara mi propio capital. Pero al aceptar el capital, lo que sí me obliga la normativa mercantil es lo siguiente, que dote una reserva indisponible por el donado de la autocartera en la fecha en que hago la aceptación como garantía. Pues cojo voluntarias y con la cuenta 114, aquí el valor de esas acciones que acepto como garantías, según el último balance aprobado, es de 40.000 euros. Por tanto, en definitiva, hago esa reserva como indisponible. Pero la cuenta 108 no aparece para nada, pero sí computa para el límite máximo de autocartera. Otra cuestión que nos podemos plantear es lo del artículo 146, el apartado 1, letra B, en el cual nos viene a decir que hay que vigilar con la autocartera porque la cantidad que haya pagado no haga que el valor de patrimonio neto sea inferior a lo que sería capital escriturado y reservas obligatorias. El tema es el siguiente. Yo tengo un balance de cierre en el cual la compañía tiene el capital dividido en 50.000 acciones de todo el valor nominal cada una y tiene en autocartera 5.000 propias, que las compré en su día por 50.000 euros. Viendo un poco la composición que hay en el patrimonio neto, ya vemos que esos 50.000 que están fuera, en realidad no lo cubre todas las voluntarias, lo que implicará que aunque el porcentaje no supere el límite permitido, pues una compañía no cotizada, habrá que vender el exceso debido a que el patrimonio queda por debajo del capital y reservas obligatorias. Os comento, ¿vale? Aquí para empezar, al no cotizar, ¿vale? El límite sería del nominal de autocartera, como todo tiene nominal, sería un 20%. Un 20% equivale a 10.000 títulos. Si la filial no tiene más acciones de mi empresa o mi dominante no tiene acciones de mi empresa, su filial de la dominante no tiene acciones de mi empresa, bueno, pues en definitiva no superamos el límite. Pues solamente tenemos 5.000 de propias. Pero el problema está en el apartado B. Pero tenemos que el patrimonio neto, si lo calculo tal como dice la normativa mercantil, formato cuentas anuales, que tendríamos en este caso lo que sea 150.000, no hay capital no exigido, no hay capital como pasivo, lo que debe hacer es restar lo que está en positivo, que es el resultado del ejercicio, y lo que son las subvenciones. Por lo tanto, si restamos todo el ejercicio y las subvenciones, nos quedaría un patrimonio a efecto de autocartera de 190.000 euros, cuando la suma del capital y las reservas obligatorias, que todavía son 150.000, y la legal y la estatutaria de fondo de comercio son reservas obligatorias. Si sumo todo ello, son 12.000. Como podemos ver, hay 10.000 que superan. Por lo tanto, esos 10.000 tienen que venderse, ¿vale? Es decir, deshacer la inversión por este importe como mínimo y tengo de plazo hasta, como la primera adquisición la hice en octubre del 2020, tengo hasta octubre del 2021. Si en octubre del 2021 no hubiera desinvertido 10.000 euros, luego tendría que reducir capital social por dicho importe, para que de alguna forma respetáramos lo que nos dice la normativa mercantil. Yo puedo negociar con autocartera, pero dentro de unos márgenes. Espero que el vídeo os haya gustado y estamos en contacto. Gracias por todo.